Hoy vamos a estar hablando del tema de los subconsorcios y el tema de prehorizontalidad. Básicamente estamos terminando con lo que sería el derecho real de propiedad horizontal. Y para arrancar a hablar de los subconsorcios, dispone el artículo 2068 lo siguiente. Sectores con independencia. En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general. Cada sector puede tener una subasamblea cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores, la Asamblea resuelve en definitiva. Frente a terceros, responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que le integran. Eh, Puede haber sectores independientes con sus asambleas, subadministradores, y debe estar previsto en el reglamento, aunque el artículo 2056, que habíamos hablado de él anteriormente, se refiere al reglamento y no dice nada sobre esto. Es solo para edificios con estructuras especiales, como por ejemplo torres separadas. La división no opera frente a terceros. Frente a terceros responde el consorcio general. Esta norma permite la existencia de subconsorcios dentro de una propiedad horizontal, es decir, sectores interdependientes que se administren y hasta puedan tener un subadministrador realizando subasambleas. En la actualidad hay reglamentos que suelen establecer asambleas en primer grado para la designación de delegados, para una asamblea general, para la designación del administrador general como para tratar asuntos generales. También el sistema puede funcionar con una asamblea general con el quórum que se fije en el reglamento. Otra característica radica en la interdependencia económica financiera que el código prevé, la necesidad de realizar balances consolidados de carácter general colocando al estado patrimonial y de resultado de cada uno de los subconsorcios. De acuerdo a la reducción del artículo 1068, cabe interpretar que el administrador será uno solo para todo el inmueble. Lo que prevé dicha norma son subadministradores distintos. Cabe inferir que reportarán a un administrador principal el administrador del consorcio que integran. Sería entonces una suerte de administración con cuentas de gestiones separadas. Los diversos sectores del consorcio tendrán contabilidad de gastos comunes en cuentas de gestión separada y soportaría particularmente cada sector sus propios gastos. De esta forma, cada sector del consorcio podrá decidir resolver sobre sus gastos y soportarlos, pero bajo una misma administración y sin división alguna del consorcio. Bien, ahora vamos a ver la figura de lo que se trata la prehorizontalidad, que básicamente es un régimen. Y para hablar, antes de comenzar con los artículos del código, tenemos que hablar de sus antecedentes. Básicamente hace muchos años se dictó la ley 19.724 con la finalidad de proteger a los adquirientes de unidades aún no construidas. Esto se debió a que en una época algunos adquirientes vieron frustrados sus derechos, ya sea por estafa, renta de la misma unidad de diferentes personas, quiebra de la vendedora, etc. Entonces, dicha ley, si bien no solucionó todos los problemas, fue sin duda un avance en la búsqueda de mayor seguridad. Lo cierto es que esta ley ha caído en desuso y en los últimos años se construyeron muchos edificios importantes en las principales ciudades del país, pero muy pocos se ajustaron a este régimen de prehorizontalidad. Entonces, por tal motivo, se ideó un sistema de seguro obligatorio a favor del adquiriente que lo cubra ante el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido. Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe construir un seguro a favor del adquiriente para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o en su caso la liberación de todos los gravámenes que el adquiriente no asume en el contrato preliminar. El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquiriente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones.
pero no priva al adquiriente de sus derechos contra el enajenante. Entonces, los contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal están alcanzados. Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este capítulo, que son los artículos que vemos en pantalla, tanto el 270 como el 271. Entonces, por su parte, igual, el artículo 272 menciona qué contratos no están alcanzados por este sistema. Por eso vemos que las exclusiones, cuáles contratos están excluidos. Y básicamente aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes o de la liquidación de personas jurídicas, lo que versa sobre inmuebles del dominio privado del Estado y por último los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organizaciones oficiales o de entidades financieras, especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirientes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese.